Dios los bendiga a todas aquellas personas que lleguen a ver este video. Queremos mandar un saludo y a aquellas personas, al pueblo de Dios, que este video sea de edificación para sus vidas y de bendición. Reiteramos otra vez que estamos viendo temas de la palabra del Señor, diferentes temas. Aquellas personas que les gustaría que habláramos de algún tema en específico, leemos sus comentarios. Son más que bienvenidos para comentar en los videos. Y también para aquellas personas que no han llegado a los caminos del Señor, de igual manera que este video sea de bendición para sus vidas, de edificación. Quiero abrir este podcast y este video con un pasaje bíblico. Va a ser en Génesis capítulo número 2, versículo número 18. Y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después, en el versículo número 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Gracias, Dios. Bueno, pastor, es para mí un placer el tenerlo de nuevo aquí y que podamos hablar de temas de la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para edificación de ellos. En este día quiero hablar un tema el cual es de real importancia, dado que ahorita en estos tiempos se está viendo mucho lo que es la infidelidad, tanto que se da en el pueblo de Dios como allá afuera. Quiero empezar este podcast con una pregunta, la cual sería: ¿qué es la infidelidad? Bien, gracias. Vamos a analizar esto en esta ocasión. La infidelidad es un lastre que perjudica mucho a la sociedad. Se trata de un problema muy serio que está afectando gravemente a la población. Y es algo que no es nuevo, la infidelidad es tan antigua como el hombre. La infidelidad, me atrevería a decir, es posiblemente uno de los problemas más grandes que la sociedad tiene. En la actualidad existen muchos fenómenos que se pueden mencionar y unos nuevos que están brotando. Pero la infidelidad siempre es un tema de actualidad. Y la infidelidad es romper el compromiso establecido con el cónyuge, con el que se tiene un juramento para vivir juntos de por vida. Pero también es una alta traición múltiple. Primero es una traición contra Dios. Es una traición contra sí mismo antes que con la pareja, porque cuando una persona es infiel a su pareja, se es infiel a sí mismo o a sí misma. Es una traición contra sí mismo. Es decir, el que atenta contra su cónyuge en un adulterio está atentando contra su propia persona, porque lo acabas de leer ahorita, serán una sola carne. Entonces, ir contra mi pareja es ir contra mí mismo. Y es una traición también, luego ya lo tercero, contra la esposa o el esposo. Es una traición contra la persona a la que le juraste fidelidad de por vida. Pero también es una traición contra los hijos. Y ya después, en el caso de los que están en una posición en la iglesia, es una traición contra el ministerio. Entonces es una múltiple traición, es una traición que viene a perjudicar mucho lo que es la identidad del varón. Porque al cometer un adulterio se afectan muchísimas cosas, se destruye mucho. Hay personas que no tienen idea del alcance, de la magnitud y la profundidad y las implicaciones de un adulterio, no lo llegan a entender. Quiero comenzar diciéndote que estoy haciendo un análisis en la Biblia en estos días y me fui a uno de los capítulos o de las porciones bíblicas que más hablan sobre el adulterio, y en los capítulos 5, 6 y 7 de Proverbios
encontré, desglosándolo parte por parte, 35 consecuencias que se desprenden del adulterio. O sea, no estamos hablando de una o dos o tres consecuencias, estamos hablando de 35 consecuencias diferentes que se desprenden del acto de cometer una infidelidad conyugal. Entonces, ¿qué es la infidelidad? Bueno, existen muchas opiniones en las redes sobre lo que es, pero simplemente lo calificaríamos como un lastre que está dañando muchas familias. Yo creo que todos hemos sido víctimas de una infidelidad en este sentido, ya sea que hay quienes lo cometieron, hay quienes fueron víctimas de parte de su cónyuge, pero también hay quienes son o somos el resultado de antepasados que cometieron este pecado, porque es un pecado realmente. Entonces la infidelidad es simplemente un gravísimo problema. Es un pecado terrible delante de Dios y que trae muchísimas consecuencias. Y ahí incluiríamos lo que es la fornicación, aunque hay dos palabras que son fornicación y adulterio, pero el apóstol Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que peca con su cuerpo, escucha esto, contra su propio cuerpo peca. Así es. Y es algo alarmante que está sucediendo en esos tiempos. Es alarmante cuánto es el aumento de la infidelidad. Estaba yo haciendo una búsqueda sobre el tema y México es líder en América Latina de la infidelidad. Se da de la infidelidad sexual entre hombres y mujeres es de 30.6% de parte de los hombres y 12.8% de parte de las mujeres. Eso significa que la probabilidad de que un hombre sea infiel es 3 veces mayor que el de la mujer. Y es alarmante, como lo acabo de decir, según estadísticas, México es líder en casos de infidelidad en América Latina. La segunda pregunta sería, pastor, ¿podemos encontrar respuesta en las Sagradas Escrituras para entender por qué la infidelidad es mayor en el hombre que en la mujer? O sea, ¿por qué sucede más en el varón que en la mujer la infidelidad? Yo creo que hay dos razones. La primera de ellas es que el hombre es diferente a la mujer. El hombre se deja llevar por lo que sus ojos ven, la mujer por lo que escucha. Entonces, de entrada, el hombre tiene una forma de pensar y de visualizar las cosas muy diferente a lo que tiene la mujer. En mi opinión, esa es una primera razón. La infidelidad se da más en el género masculino porque el hombre tiene más el buscar eso, la sexualidad. Que claro que la infidelidad no tiene exactamente que ver con sexualidad. Hay otros aspectos como el vacío emocional de una persona. Eso es un factor muy determinante, pero creo que la mayor razón por la que se da más en los hombres es porque los hombres tienen más esto. Y también hay una declaración que hizo Dios en el Génesis cuando le dijo a la mujer, y tu deseo será para tu marido. Yo creo que eso es un decreto que Dios estableció, yo así lo veo, en donde Dios está diciendo que el hombre dominaría a la mujer. Dice, y tu deseo, se lo dijo a la mujer el Señor, el Dios Todopoderoso, será para tu marido. Entonces ahí podemos encontrar tal vez una definición más precisa, si nos profundizamos allí, del por qué el hombre es más infiel que la mujer. Porque trae la tendencia. Esa es una razón. Pero algo que está sucediendo hoy en la sociedad es que hoy la infidelidad ha tomado nuevas vertientes. ¿Cuántas clases de infidelidad existen? Bueno, existen muchas opiniones de los expertos, los que están dedicados a analizar el tema y que son profesionales en ello. Pero yo creo que existen por lo menos 4 clases de infidelidad. La primera sería con la mente, cuando Jesús dijo, de cierto os digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ya es de entrada adulterio cuando se mira a una mujer de una manera indebida.
Eso es un adulterio. Jesús lo dijo, de acuerdo a los altos estándares que el gran maestro ejemplificó en su vida personal y con sus palabras, encontramos que adulterio es ya mirar a una mujer para codiciarla. La segunda clase o tipo de infidelidad sería, ahí van dos tonos. Una es la infidelidad que es carnal, el acto cuando una persona está una sola vez, pero no se involucra en sentimientos ni emociones, esa sería un tipo. Pero la otra vertiente es cuando ya se involucran sentimientos, es decir, que se establece o se desarrolla una relación, cuando ya hay emociones de por medio. Hay personas que dicen, bueno, es que no tengo yo ese problema como tal porque fue una sola vez. O sea, no hubo un involucramiento de emociones. Pero la Biblia no muestra eso. Obviamente que en cuando hay un involucramiento de emociones y de sentimientos en una relación secreta, obviamente, escondida, oculta, pues el peligro es mayor porque se involucran sentimientos. Pero el solo hecho de que no haya un involucramiento de sentimientos como tal ya es un adulterio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero hoy tenemos un problema mayor en la sociedad con la llegada de tantos avances en los medios de comunicación y ahora las redes sociales. Tenemos un gravísimo problema, lo que yo llamaría adulterio a la distancia, que es cuando las personas ya no necesitan estar cerca para tener contacto físico. Exactamente, sino se está teniendo una aventura a lo que vamos a llamar que es una infidelidad, sí, o sea, se están involucrando sentimientos, hay una relación a la distancia o por teléfono, lo cual eso es relativamente nuevo, o sea, no existía siglos atrás. Pero igual es pecado, o sea, es pecado y es malo delante de Dios cualquier tipo de infidelidad. El solo hecho de una persona que esté dedicada a, no sé si lo puedo decir porque esto, a mirar cosas indebidas en un dispositivo electrónico, es ya una infidelidad. Porque estamos, al estar participando en eso, involucrando la mente, ¿sí? Los sentimientos, la concentración en ello, que es un ídolo en el corazón, que se tiene ahí. Entonces, eso también es un tipo de infidelidad. Entonces, son distintos tipos de infidelidad que existen, pero todas las formas son pecado. Y resaltando sobre esa pregunta es que una de las cosas más comunes o causas más comunes de un divorcio o de una separación es la infidelidad, es como uno de los más comunes o de mayor porcentaje. Hay ciertas cuestiones, hay falta de comunicación entre la pareja, existe también la falta de compromiso y muchas cuestiones, muchas razones, pero muchas de esas mismas razones y causas da resultado a una infidelidad. Sabemos, por ejemplo, que no había tiempo de pareja, por lo tanto hubo una infidelidad. Muchas veces, ¿no? Todas las situaciones son iguales, pero sí es alarmante esto que está sucediendo de la infidelidad. También aportando eso sobre por qué en los hombres es de mayor porcentaje que en las mujeres. También, eso es también yo, en mi opinión, se debe a que el hombre, como es un líder en el hogar, decretado por el mismo Dios, de alguna manera él recibe más ataques, se podría decir, en ese sentido, porque sabemos que cuando hay una separación, lo que viene siendo el primer, ¿cómo le podemos llamar, pastor? Antes de la iglesia, Dios dio la familia. Ajá, antes de la iglesia. La primera institución. La primera institución, si lo pudiéramos así llamar, fue la familia. Entonces, cuando se separa esa familia, después los que sufren no solamente son los cónyuges, sino los hijos. Los hijos. Yo leí un libro que se llama, no sé el título, pero Todo hijo necesita a un padre. Ese es el tema del libro, que está muy interesante. Más adelante voy a decir las consecuencias de cuando hay una infidelidad y cuando hay una separación en el matrimonio. Pero la tercera pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas
o señales de una infidelidad en curso? Son distintas las señales. Lo primero que se comienza a reflejar, pues es un evidente distanciamiento, vamos a llamarlo una frialdad en la relación de pareja. Y obviamente cuando hay un cambio de conducta o de comportamiento en la persona que es algo inusual, es cuando se dan las primeras señales de que algo no está normal. Y aquí quiero mencionar algo interesante. Lo primero que sucede cuando se comienza a desarrollar una aventura fuera del matrimonio es que los sentidos se activan, se despiertan a una fascinación fuera de lo normal. Y el hombre o la mujer, pero vamos a referirnos al hombre más particularmente, pierde la cabeza, pierde la razón, pierde la concentración en su trabajo, pierde la concentración a sus responsabilidades, compromisos, deberes, obligaciones naturales del día a día. Obviamente pierde la relación con sus hijos porque su mente, su pensamiento y ahora su corazón están en otra parte. Ya está desviado. Entonces, la conducta de una persona, por más que trate de ocultarlo, y hay personas extremadamente hábiles que lo ocultan, que saben cómo esconderlo, pero es pecado. El pecado que se esconde, tarde que temprano va a brotar a la luz pública, va a emerger a la superficie, porque Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no haya de saberse, ni nada secreto que no haya de ser, varias versiones dicen revelado, emergido a la luz pública, etc., manifestado. Entonces, aunque es un secreto que se sabe guardar muy bien, la persona en su conciencia sabe, en su mente sabe que está haciendo mal y no va a estar tranquilo ni va a tener paz porque hay una sensación de culpa. Las evidencias apuntan a que cuando los hombres están, me refiero más a los hombres, ¿no? Están teniendo este tipo de aventura fuera del matrimonio, pues su vida está desconcentrada de lo correcto, se pierde la ubicación. Y sabemos de casos de personas que han perdido todo, han perdido su trabajo, han perdido sus responsabilidades, porque la persona se desconcentra completamente. Entonces, aunque haya personas que tienen la increíble habilidad de saber esconder eso, el mundo cambia para la persona. Su mente se ciega, se cierra, se nubla la razón y no entiende que está desviado y no lo va a entender hasta que las consecuencias broten. Porque una infidelidad siempre va a traer consecuencias, van a brotar las ámpulas, el dolor. Y cuando eso suceda, cuando haya pérdidas irreparables que la persona llega a tener, es cuando vapuleado en el piso el hombre llega a reconocer que entregó todo, dice la Biblia, entregará todo el haber de su casa. El hombre quisiera esto, de cierto lo menospreciarían, y se refiere a que, ¿qué es todo el haber de su casa? Bueno, pues todos los tesoros que tiene, su vida personal, su familia, su matrimonio, sus hijos, la estabilidad de su hogar, hasta llegar a perder el ministerio, en el caso de hombres que ejerciendo una responsabilidad en la iglesia adulteran. Todo su mundo se desequilibra. Entonces, la infidelidad, a la pregunta de qué es lo que se evidencia en una persona, pues son distintas las evidencias. Pero creo que por más que la persona trate de esconderlo, tarde que temprano, eso que quiere ocultar va a emerger a la luz pública. Entonces, a partir de eso, ¿cuáles serían los riesgos para una probable infidelidad o las consecuencias? El no atender el matrimonio es uno de ellos. Vamos a llamar a eso no cultivar tu matrimonio, tu relación de pareja. Vamos a llamar a eso tu viña, cuidar tu viña, tu planta. El matrimonio es un jardín que tiene que ser cuidado, con mucho esmero, con laboriosidad y a detalle. El primer riesgo es no atender tu relación de pareja. Estamos casados y tenemos un compromiso de por vida delante de Dios juramentado en un altar, y el no atender a tu pareja es el primer riesgo que se presenta para una posible a futuro infidelidad. Pero otro de ellos es involucrarse con personas del sexo opuesto. Yo creo firmemente, y algunos pueden no compartir este punto de vista y pueden no estar de acuerdo, cada quien es libre de pensar como quiera, pero yo soy un firme partidario de que un hombre casado no puede tener como amiga a una mujer. Igual una mujer casada no puede tener como amigo a un varón. No existe la amistad entre dos personas del sexo opuesto. La única amiga que yo tengo es mi esposa. Y su único amigo de mi esposa soy yo.
Digo, claro, Dios es nuestro amigo, ¿no? O sea, pero estamos hablando en el contexto humano. O sea, no puedes tener como amigo o como amiga a una persona del sexo opuesto, porque es inevitable que cuando se genera una relación, vamos a suponer que dos personas trabajan juntas en equipo, más aún esos que atienden, por ejemplo, emergencias. Es un ejemplo nada más. Que un hombre y una mujer, ambos casados por su lado, están en ambulancia salvando vidas, experimentando la adrenalina al por mayor, tarde que temprano van a terminar enamorándose si tienen una relación cercana. Más aún si existe un vacío emocional en la persona. Hay quienes no van a estar de acuerdo con esto, van a decir que no es cierto. Pero la realidad es la realidad. O sea, dos personas que conviven en un entorno laboral, en un centro de trabajo, en un equipo, realizando proyectos juntos, tomando decisiones juntos, pero son personas casadas, cada quien con su pareja. Si hay un vacío emocional en casa, terminarán involucrándose. Ese es uno de los riesgos más altos, involucrarte con personas del sexo opuesto sin establecer límites, porque debe haber límites. ¿Cuáles son los límites que uno como varón debe de tener? Bueno, creo que todos conocemos muy bien eso. Los límites te los pones tú. Vamos a llamar a eso tus límites, tus principios y tus convicciones que están debidamente establecidas en tu propia alma. Es decir, eso no está escrito, están escritas en la palabra de Dios, pero no está escrito en un libro. No forma parte de una doctrina. Las convicciones están en tu alma. Tú decides como hombre hasta dónde llegar, qué hacer y qué no hacer. Cuando ya hay de por medio mensajes con una persona del sexo opuesto continuos, cuando hay llamadas telefónicas, ¿qué hace un hombre? Y no nos hagamos tontos. ¿Qué hace un hombre a la 1 de la mañana hablándole a una mujer del sexo opuesto para un asunto del trabajo o un asunto de la iglesia? Creo que eso es algo indebido. Entonces, estás abriendo una puerta, una posibilidad, ¿sí? Una todavía mínima probabilidad, digámoslo así, para una infidelidad que ya está en curso, primero con la mente. Y es muy difícil esto. Cuando un hombre y una mujer empiezan a tener una relación de amistad y se llegan a enganchar los corazones, el destrabe es muy difícil, porque se involucraron emociones y sentimientos. O sea, fíjate que no estamos hablando todavía del aspecto físico, estamos solo hablando del involucramiento de emociones. Esto no quiere decir que lo otro, una sola vez que pasó alguien por alguna ciudad y tuvo una aventura un solo día, no. Eso también es adulterio y es pecado, pero aquí estamos hablando de algo muy peligroso, que se están involucrando sentimientos. Algo que todo hombre que quiere honrar a Dios debe hacer es no tengas relación de amistad con nadie del sexo opuesto. La única amiga para ti como varón debe ser tu esposa, y para ti como mujer, el único hombre al que debes de considerar tu amigo es tu esposo. No tengas una relación que te vaya a comprometer, y hay que aprender a establecer límites, porque los límites te van a salvar y las convicciones de muchos problemas. Entonces son muchas las particularidades a esa pregunta. Por razón de tiempo solamente estamos viendo así en la superficie algunas cuestiones, pero hay mucho riesgo en involucrarte con alguien y desde el principio tú debes establecer límites claros. ¿Sabes qué? No, porque no. O sea, en pocas palabras, tú eres responsable de cuidarte a ti mismo. No va a venir Dios desde el cielo, bajar a la montaña y darte las instrucciones. Ya sabemos, ya estamos grandecitos como para entender lo que debemos y lo que no debemos hacer. Sí, yo creo también que la infidelidad se da, en su mayoría de casos, inicia por sentimientos que se da con otra persona. La siguiente pregunta sería, ¿por qué una relación extramarital es tan peligrosa? Uy, esa pregunta es muy importante. Voy a explicar algunas cosas que necesito tener cuidado al decirlas. Eso está peligroso. Y hay personas que no van a estar de acuerdo con esto, pero se tiene que decir. Te voy a decir algo que la sociedad no sabe, porque no lo sabe y porque no lo entiende. ¿Y por qué no lo entiende la sociedad? Porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, que es el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces la gente, la sociedad que no tiene a Cristo, no lo puede entender. O sea, no hay forma de entenderlo hasta que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo te abre el entendimiento, empiezas a entender la palabra de Dios
y lo que la Biblia habla sobre esto lo empiezas a entender, te empieza a ser clarificado con el tiempo. O sea, no es cualquier cosa lo que voy a decir a continuación. He aquí los puntos. Primero, porque hay un pacto que se celebró en el nombre de Dios, ¿sí? En el altar. La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Mira bien. La palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces las personas hoy en la sociedad se casan en el nombre de Dios. Por las razones que hayan sido, se separan y se vuelven a casar con otro. Y hoy hay pastores, y esto por eso te decía que es delicado, que permiten el recasamiento. O sea, lo permiten. Y dicen que no hay problema. Pero sí hay problema, porque el apóstol Pablo dice, y claro, cada quien le da una interpretación diferente a conveniencia a eso, y dice que si el hombre o la mujer se separan, sepárese, pero quédese sin casar. Porque hubo un pacto celebrado en el nombre de Dios. En nuestro caso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre de Dios. O en el nombre de Jesucristo, pero es el nombre de Dios. ¿Sí? Y lo que las personas hacen al romper este pacto, al separarse, porque es un pacto sellado en el nombre de Dios, están tomando el nombre de su hermano. Eso es lo primero que lo hace peligroso. Lo segundo es tremendo. Es que el apóstol Pablo dijo, o tomaré mi cuerpo para hacerlo, para unirlo con una ramera, porque dice la palabra que el que se une a su mujer es una sola carne con él, con ella. O sea, es una sola carne. Entonces te voy a explicar algo bien tremendo que a algunos los va a ofender. Esto va a ofender a las personas, pero lo tengo que decir. Vamos a suponer que una persona sale de viaje, ¿no? Y que es un camionero, es un ejemplo nada más. No se vayan a molestar los que son camioneros, es un ejemplo nada más. Entonces es un camionero que radica en algún otro punto de la República, de este país o de cualquier país, viaja con regularidad y tiene un amante en otro estado, en otro departamento, lo llaman en otros países, ¿no? En otra provincia. Y esa mujer convive con un hombre. Entonces yo le preguntaba una vez a una persona, le digo, ¿tú te has estado con un hombre? Y él decía, no, yo soy bien hombre. Le digo, ¿y si te dijera que sí, qué? No, dice, yo soy bien hombre. Ok, cuando tú estás con una mujer y tú tienes una relación, alguien que conocía, X persona, tú estás teniendo una relación con ese hombre. Porque si ella es una sola carne con él y tú te acuestas con ella, entonces tú te estás acostando con ese hombre. O sea, tú estás haciendo un trío con ese hombre, aunque no estén, porque estás conectándote a alguien que tiene una relación con un hombre. Y si ese hombre tiene a su vez otra mujer, estás conectándote a quién sabe cuántas personas. No se sabe hasta dónde termina esta tubería. El pacto matrimonial es único y está cerrado. Es algo que debe estar cerrado en el entorno de hombre-mujer, juntos hasta que la muerte los separe. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la gente no entiende esto y lo que están haciendo es uniéndose a otros hombres, a otras mujeres, y no lo entienden. Una persona puede decir, yo soy bien hombre, yo nunca he hecho eso, y yo he tenido muchas mujeres, pero yo soy... No es así. La realidad es que quienes esto hacen se están acostando con otros, porque la Biblia dice que son una sola carne. Entonces, ¿dónde termina esa tubería? Y eso es lo que lo hace peligroso. Pero lo tercero es lo siguiente. Aparte que vienen enfermedades, que se produce de todo ese pecado que se está a partir de esa transgresión. Pero hay otro punto en lo cual hay quienes no van a estar de acuerdo y lo van a contradecir. No importa, yo me mantengo firme en esta posición. En el caso del hombre y la mujer es una relación cuerpo, alma y espíritu. Es una relación de pacto. Cuando se da este compromiso dentro de este contexto, son uno solo, porque lo acabas de leer al principio de esto que dice la palabra y serán una sola carne. ¿Qué pasa cuando un hombre y mujer están juntos? Hay un relato en la Biblia donde dice la palabra de Dios que los hijos de Israel tomaron mujeres extranjeras y entonces Dios ordenó que cortaran a todos los que habían tenido esa relación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que su pueblo santo se contaminara. La contaminación se dio a partir de tener un contacto carnal con otras personas, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene un contacto con otra persona, y eso es muy profundo, no hay tiempo de entrar en detalles, y además es muy delicado hablar esto, se da el traspaso de influencias espirituales de una carne a otra, maldiciones y demonios. Te digo, hay quienes no van a estar de acuerdo, van a decir, no, es que eso no es así, porque, ok,
¿Por qué razón se da eso? Porque se están uniendo. ¿Qué es cuando el apóstol Pablo dijo, tomaré mi cuerpo para hacerlo parte de las tinieblas al unirlo con una ramera? ¿Sí? Ahora, hay 4 clases de mujer en la Biblia y esto es muy importante lo que te voy a decir ahora. La Biblia habla de 4 mujeres malas, habla de 2 mujeres buenas y habla de una mujer correcta. Te lo voy a explicar rapidito. En Proverbios encontramos a la mala mujer, a la mujer ajena, a la adúltera y a la extraña. Esas 4 clases de mujer mala. La Biblia habla de la mujer de tu pacto y la mujer de tu juventud, que viene siendo, yo lo llamaría la legítima. Pero la mujer correcta es la que menciona Proverbios cuando dice la palabra que es la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo me atrevo a decir que esta es mi esposa, la mujer virtuosa. Pero un hombre que tiene tantas bendiciones, deja a la mujer de su pacto, deja a la mujer de su juventud para ir a revolcarse con la extraña y tomar para su carne todas las maldiciones que menciona, o las consecuencias, o la tragedia, tanto física, emocional, mental, espiritual, financiera, que menciona Proverbios 5, 6 y 7. Las 35 consecuencias que te digo que están en esos capítulos contenidos, en donde dice que, por ejemplo, que no lo entenderás, dice Salomón, cuando tras cometer un adulterio, hasta que gimas consumiéndose tu carne de dolor por el adulterio cometido. A mí me ha tocado orar por personas en el hospital o en su lecho de muerte que ya se van. Hemos orado por ellos y el Señor los ha perdonado porque Dios es misericordioso. Amén. Así es. Pero ya no se repusieron tras un adulterio que cometieron. Hubo una primera vez que el Señor los advirtió, los perdonó y las personas volvieron a hacerlo. Entonces al último es muy triste ver morir a alguien cuando está consumido con úlceras que le brotaron por causa de un miserable adulterio. Y esto es porque las personas no siguen lo que la palabra de Dios establece, que es el no necesitar nada fuera de tu casa. Decía un hombre que yo admiro mucho en la exposición de la palabra, dice, esto es fuerte, todos los hombres tienen lo mismo y todas las mujeres tienen lo mismo. El adulterio es algo que está en la mente. Es un engaño realmente. Y si alguien dice, bueno, es que yo cometí una infidelidad porque tenía un vacío en mi casa. Bueno, pues hay que trabajar en eso. Hay que cultivar la relación de matrimonio. En otras palabras, yo te invitaría a quienes nos están mirando que tengas una aventura, pero con tu pareja. No necesitas nada fuera de allí. Así es. Así es. Concuerdo con lo que dice. Aparte de, como consecuencia, se llevan a los hijos por delante. Son los que más sufren. Son los que más sufren y rápidamente consecuencias en los hijos a partir de que hubo una infidelidad y de que hubo una separación. Y es normal lo que dice en www.fathers.com. De acuerdo a las estadísticas hechas, dice, los hijos sin padres son más vulnerables, las hijas sin padres son más vulnerables a vivir embarazos en la adolescencia. Esa es una. Los hijos sin padres son mucho más propensos a consumir drogas, alcohol y tabaco. Los hijos sin padre en promedio tienen más bajo nivel educativo. Un 71% de los estudiantes que dejan la escuela vienen de un hogar sin padre o un hogar donde hay una separación. Los hijos sin padre son más propensos a cometer actos delictivos. Muestran significativamente mayores niveles de agresividad, son más propensos a tener comportamientos promiscuos y desarrollar actividad sexual a temprana edad, son 4 veces más propensos a ser pobres. Esas son las malas consecuencias que por una mala decisión, por tomar a la ligera una aventura, como le llaman, puede causar no solamente en su matrimonio, sino en sus hijos. Qué que tremendo. Es por lo que está, por esa lucha que hay espiritual, por la cual el enemigo está atacando los matrimonios, principalmente a lo que es la cabeza del hogar, que es el hombre, porque a partir de ello, lo demás se derrumba, lo demás, que son la esposa, que son los hijos. A partir de
una infidelidad o de una separación del matrimonio. La siguiente pregunta sería, ¿cómo opera la seducción en la mente de una persona? Es algo tremendo. Los varones quienes han tenido una aventura, digamos en su mente, no precisamente que hayan llegado hasta el punto, pero que hayan tenido sido tentados, vamos a decirlo así. La tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación. Entonces vamos a hablar de la tentación, ¿sí? En calidad humana, como carne que somos. Bueno, lo que pasa es que cuando una persona es tentada, ocurren muchas cosas en la mente. La persona, su mente se distrae a tal punto que no piensa en otra cosa más que en ella. Yo tengo unas hojas que escribí sobre eso que llevaría tiempo leerlas aquí, pero está bien interesante el relato que hago en esas hojas sobre cómo es que la mente se fascina a tal grado que pierde toda razón. Cuando una persona está pensando en quien no es su pareja legítima. Cuando hay una infidelidad en la mente, una infidelidad en curso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los sentidos se embotan, ¿sí? Se fascina la mente. La persona pierde el piso, pierde el control de sí misma, pierde el dominio, se ciega, se cierra a el consejo exterior porque su mente está nublada, está siendo atrapada por una aventura. Pero eso es una decisión. Voy a decir esto es muy importante. Cuando la persona es seducida, atraída por los instintos, es ahí donde tienen que entrar las convicciones del hombre y decir, momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es todo lo que puedo perder? O sea, tienes que poner en la balanza, tienes que usar la mente y pensar, razonar, reflexionar a tiempo. Esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me ha dado. Una hermosa familia, una hermosa esposa, unos hijos maravillosos, una estabilidad económica, tengo salud. En el caso de los que tienen un trabajo, un negocio, una profesión, en el caso del que tiene un ministerio, tengo una iglesia, he tenido tantos logros. Todo esto es lo que Dios me ha dado. Y tienes que contrapesarlo en la balanza por una aventura, por un miserable adulterio, un desgraciado adulterio que no tiene ningún sentido de ser. Claro que la persona no piensa eso, porque Satanás nunca te va a presentar un producto como lo que realmente es. Por ejemplo, no sé cuántos han oído esto de que la cerveza, X marca de cerveza, ¿por qué no presentan un borracho todo orinado en las pantallas? ¿Por qué no presentan a alguien sucio, mocoso, accidentes donde la gente pierde la vida y pierde extremidades tras un accidente de magnitud? ¿Por qué no presentan esa publicidad de cómo realmente terminan las personas? ¿Por qué el tabaquismo no presenta cómo terminan los que fuman? ¿Por qué no? Porque obviamente es un engaño. Igual con la sensualidad. No es presentada como lo apestoso espiritualmente hablando que realmente es. Es presentada la sensualidad de una forma atractiva. ¿Qué dice la Biblia que sucedió con Eva? Con doña Eva en el huerto del Edén. Y miró que el árbol era delicioso a la vista, los deseos de los ojos. Y árbol agradable para comer, los deseos de la carne. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanidad o vanagloria de la vida. Que fue lo mismo que el diablo, la misma técnica, las mismas técnicas que utilizó para tentar a Jesús en calidad humana. Que le presentó las piedras para que le convirtiera en pan, deseo de la carne. Le mostró todos los reinos del mundo, dijo, todo esto es mío, te lo entregaré si postrado me adoras, los deseos de los ojos. Y lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, aviéntate de ahí para que todos vean que eres Superman. La vanagloria de la vida. Y eso es la misma metodología que el diablo hoy usa para atraparnos. Todo comienza por los ojos. Por eso dice la Biblia que no te detengas a mirar a la mujer. Eso está en Proverbios. No mires a la mujer, no codicies su hermosura, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de las 4 clases de mujeres que te hablaba, de la mala mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y te voy a dar un ejemplo sobre eso. Si yo en ese momento tengo aquí un trozo de pan y lo corto y te digo, ¿quieres un pan? Y tú me dices, sí. Y lo tomas ese pan, me da ese pedazo, esa porción de pan. Voy a decir esto, ¿no? Pero si yo tomo el pan y me lo echo a la boca y lo deglutino, lo ensalivo y luego me lo saco, fíjate lo que estoy diciendo, y te lo entrego, ¿quieres? No. ¿Qué vas a decir? Pues no. Entonces ahí le dice un bocado de pan y algunos entienden, hay un pedazo de pan. Un bocado de pan es un bocado de pan bocado que ya no sirve.
que está deglutinado, tirado en el piso. O sea, fíjate los ejemplos que usa la palabra de Dios para referirse a un hombre que incurrió en adulterio. ¿Cómo termina el hombre? Vapuleado en el piso. Yo no conozco un hombre que hoy pueda decir, yo cometí adulterio, tuve 4 mujeres y mi vida es un éxito. No, las personas quedan en la ruina porque la palabra de Dios no se equivoca. Amén. O sea, Así la es. palabra de Dios es firme en cuanto a esto. Hay consecuencias. Y ahorita que estabas hablando de los hijos, en Deuteronomio 28, 29 y 30, la Biblia habla, 28 y 29, habla de las bendiciones por la obediencia. Y luego habla de las maldiciones por la desobediencia. Y me di cuenta, haciendo un análisis de esos capítulos, que las maldiciones son exactamente el doble que las bendiciones. O sea, es más la consecuencia de lo malo que el producto de lo bueno. Y esas consecuencias recaen principalmente sobre los hijos. Ahorita que decías, los hijos de los adúlteros, las estadísticas que decías allí, que en mi impresión es mucho más de lo que las estadísticas revelan. Es decir, cuando un hombre cae en adulterio, queda como bocado de pan deglutinado por el piso. Su reputación queda por los suelos. Un ejemplo, el rey David. Dice la Biblia, su hijo Salomón escribió esto, dice, y su afrenta nunca será borrada. Hasta hoy, milenios después, la afrenta de lo que le pasó a David, que fue un gran hombre de Dios, hasta hoy no ha sido borrada. Porque cuando alguien comete adulterio, la mancha queda marcada para siempre. Solamente si uno se vuelve a Cristo, quiero referirme a las personas que aún no se han convertido. Sabemos que Cristo nos perdona, que Dios nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa. Y de igual manera, las cosas ahí quedan. Lamentablemente, el daño ahí queda. Así Las es. personas no. Una vez me decían a mí, es que lamentablemente las cosas malas pesan más que las buenas que uno haga. Y es cierto. Sí. Es cierto. En el caso de los ministros, de los hombres que sirven a Dios, y vemos que ahora, en la actualidad, la música que se escucha, los jóvenes están creciendo con ese, hasta al verlo en cierto punto normal, se está normalizando el ser una persona adúltera, el ser una persona que le vamos a poner fornicaria, una persona que comete fornicación. En las canciones que ellos están escuchando en este día es normal. Es normal. Las cantan a veces las cantan los niños, los pequeños, no saben ni el significado. Y así, o sea, es una manera de que el diablo lo está metiendo a esta sociedad. Así es. Hasta el punto de normalizarlo. Sin embargo, y sucede en el pueblo de Dios. Sucede que hay personas que caen en adulterio, personas que fallan porque no dejan de ser hombres. Entonces, la pregunta sería, ¿puede un ministro del evangelio, después de cometer un adulterio, ser restaurado? Ay, Dios mío. Lo que pasa es que la pregunta es una pregunta fácil, pero la respuesta también es fácil. El problema, porque vamos a llamarlo problema esto, es que nos van a escuchar personas que han tenido ese problema y que obviamente por una conveniencia personal no van a estar de acuerdo. Y que hoy en día esa es una polémica en la iglesia cristiana a conveniencia. Mira, yo te voy a decir mi posición, y yo soy radical en esto, Esta es mi opinión, y yo me baso en la palabra de Dios. Yo soy un firme partidario de que una persona que se casa en el nombre de Dios dentro de la iglesia cristiana no se puede volver a casar. Yo eso lo creo firmemente. Firmemente. Sabemos que hay casos dentro de la iglesia que, por las razones que han sido, se divorcian, se casaron dentro de la iglesia, incluso crecieron en el conocimiento de Dios dentro de la iglesia cristiana, se casaron, como haya sido, ¿no? Tuvieron una relación de noviazgo, formalizaron un compromiso, se matrimoniaron y se divorciaron y se vuelven a casar. Y ellos alegan, que no es el tema que nos ocupa ahorita, pero dicen
que Jesucristo dice, a no ser por causa de fornicación. En otro momento discutimos eso, pero ahí está mal entendido el punto. A no ser por causa de fornicación, lo que están diciendo es, si la otra persona te fue infiel, tienes derecho a volverte a casar. No es así. No es así. Estrictamente no. Yo no lo comparto. Y te digo, cada quien piensa como quiere y todos son libres de pensar como quieran y hacer lo que quieran. Y de hecho, a lo que usted dice, sí. Disculpe, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:2, es pues necesario que el obispo, aquel servidor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar. Resalta ahí lo que dice su palabra, marido de una sola. Hay un movimiento evangélico, ahorita me vino a la memoria, no voy a decir cuál es, pero yo respeto mucho lo que ellos creen. En una ocasión le preguntaron a un pastor de esa denominación, él es un doctor en la Biblia, es un hombre, es un teólogo que tiene todos mis respetos. Y le hicieron esa pregunta de que si una persona que venía de un pasado, como haya sido, tuvo otras relaciones y llegó a Cristo y acá conoció otra pareja, y se juntaron. ¿Puede ser pastor? Ellos, no es como nosotros lo hacemos, pero ellos en ese movimiento dicen que él considera que no. Dice, está estrictamente no, porque de acuerdo a la Biblia, marido de una sola mujer quiere decir que haya tenido desde siempre una sola relación y ellos tienen esta observancia muy estricta de que no permiten en el pastorado a alguien que traiga un antecedente torcido del pasado. Pero son ellos, ¿no? Y yo lo que te digo que ese conservadurismo, yo lo respeto mucho y me gusta. Te decía, entonces una persona, bíblicamente yo no lo comparto que se pueda volver a casar. Yo no lo creo, no lo comparto y no lo acepto. Que sabemos que hay casos y que qué pasa con esa persona, no vamos a discutir eso ahora. Pero ahora voy a lo siguiente. ¿Qué pasa con un ministro que siendo ministro cae en adulterio? Te voy a explicar algo muy importante. No es lo mismo que peques como impío a que peques como creyente. Que ya tengas un conocimiento de la verdad. No digamos que tiene uno el total conocimiento, pero un conocimiento de la verdad. Y no es lo mismo que peques como creyente, que sería por así decirlo el segundo nivel, a que peques como ministro. Esto muchos no lo entienden y a todos los meten en el mismo costal. No es así. Si una persona fornica o adultera estando fuera del conocimiento de Dios, las consecuencias para un creyente son mayores que para el que no entiende estas cosas. Pero es todavía mayor cuando alguien ha tenido o recibido el llamado, la certificación y la unción como ministro. O sea, no es lo mismo que una persona, y esto puede no compartirlo mucho, te digo a conveniencia, no es lo mismo que una persona haya cometido un pecado estando en el mundo que ahora en el conocimiento dentro de la iglesia. Y no es lo mismo que un creyente haga algo, lo que haya sido, que lo haga un ministro. Porque cuando alguien tiene una certificación como ministro, tiene la unción como ministro, la unción es algo muy especial. Así es. Una vez que se tiene, se tiene. Pero una vez que se pierde, nunca se vuelve a retomar. Sabemos que hay, antes se le llamaba ministros de alabanza, ahora pues simplemente son músicos y ahora los llaman cantores. Sabemos que hay predicadores que han caído en adulterio, que se arrepienten con todo su corazón. Dios los perdona porque Dios es bueno, Él es misericordioso. Pero la unción nunca vuelve a ser la misma de antes, como lo pongan. No voy a mencionar nombres, pero tenemos en el cristianismo el caso de hombres famosos, renombrados, que incurrieron en ese tropiezo y nunca más se volvieron a levantar. ¿Y en qué me baso para decir eso? Bueno, hay una declaración que le hace el profeta Natán al rey David. Quiero que notes este punto cuidadosamente. Cuando David incurrió en adulterio, fue un momento de prueba. David tuvo una escalada en ascenso desde que fue ungido como rey, siendo un jovencito, y fue ascendiendo. Primero como rey en Hebrón 7 años y luego en Jerusalén 33 años. Pero en el tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó a descansar. Entonces, en ese tiempo de prueba, él cayó en tentación, no pasó la prueba. Entonces, cuando el profeta Natán viene y lo reprende, le dice una frase que a mí me llamó profundamente la atención un día que estaba analizando esto para un estudio, y le dice estas palabras, dice, te di todo lo que te di, le dijo el Señor. Y escucha esta frase, y aún te habría dado mucho más. Quiere decir, en esa frase está contenida e implicada una gran realidad. David estuvo sometido a una prueba
No fue Dios que lo tentó, porque el apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie. No. Pero fue el enemigo que vino. Dios permitió que pasara ese momento de prueba. Rey David, David no pudo sostener eso, se le cayó. Y entonces allí se cortó todo lo que él iba a subir más arriba. Notamos que hay un antes y un después en la vida de David después de este adulterio. David tuvo consecuencias trágicas de las que nunca se pudo librar, porque Dios lo decretó así. Pero además, la Biblia dice que él andaba conforme al corazón de Jehová. No dice eso de David tras el adulterio. ¿Cómo un hombre que andaba conforme al corazón de Jehová pudo hacer algo tan atroz? Para que veas cómo el adulterio llega a cegar a una persona a tal grado que no le importa perder lo que sea. Entonces, yo no creo que un pastor en calidad de pastor, un evangelista, un ministro del Evangelio de Jesucristo en cualquier actividad que realice, o alguien que está dedicado a la música, después de un adulterio vuelve a ser el mismo de antes. Ahora, sabemos que hay casos de estos varones que vuelven a retomar el ministerio, pero ya nunca la unción es como antes. Hay personas que sueñan con ir a las naciones y quizás en este momento estarían en las naciones. Pero tras un adulterio que trae una gran lacración y mancha y un repudio, Dios perdona y en su misericordia Él vuelve a usar a la persona, pero ya no en la misma dimensión que Él iba a usar. Es decir, algo se atoró, se trabó, se detuvo a partir de eso. Entonces, ¿es posible la restauración de un ministro? Depende cómo lo consideremos. ¿Es posible su vida personal? Sí. Su matrimonio también, muy difícilmente, pero sí se restaura el matrimonio. Su familia, sí. En su momento van a brotar las secuelas. Lo vemos en el caso de David. Andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Qué se puede esperar de todos los demás que no andan o no andamos conforme al corazón de Jehová como el rey David? Si él tuvo consecuencias, ¿quién dice que nosotros, si llegásemos a incurrir en algo así, no las tengamos? Entonces, va a haber consecuencias, pero Dios perdona. El hombre no perdona y no olvida, ¿eh? El hombre, somos bien tremendos y seguimos marcando a las personas. Dios perdona y olvida. Pero las consecuencias derivadas del pecado que se cometió van a brotar en su momento. Van a surgir. Y hay otra cuestión importante. No es lo mismo pecar como creyente que pecar como pastor. No es lo mismo haber visto algo que ser partícipe de un algo. O sea, cuando una persona se conecta, la conexión, ¿o tú me entiendes? Con otra persona, que se conecta con otra persona, lo que está haciendo es incurriendo en un adulterio. Y alguien dirá, no, sí, pues con la mente también pecaste. Sí, es adulterio, obviamente no lo estamos justificando, pero es más aún cuando se comete el acto como tal. Y más aún cuando hay hijos de por medio. Eso es todavía más lamentable. Cuando hay hijos de por medio, pues los hijos crecen y los reclamos van a brotar en lo futuro. Esto se va a saber. Además, Jesucristo dijo, no hay secreto que no haya de saberse. Entonces, ¿puede un ministro ser restaurado? Como persona sí, pero como ministro, no. ¿Qué pasa entonces con los pastores o evangelistas que vuelven a ejercer? No podemos nosotros, no somos Dios, ni somos el soberano para determinar qué se hace. Dios es misericordioso. Pero sí, la unción no vuelve a ser la misma de antes, se pierde. Y nunca más la unción volverá a ser lo mismo que antes si se cometió siendo ministro. Está tremendo, no es cualquier cosa. Está tremendo, es importante, es muy ¿no? delicado eso. Tremendo, es un tema muy delicado. Más porque se miran, ahora sí, altares o iglesias en donde de alguna manera se enteran que los diáconos o están sirviendo en el altar y ya vienen de un segundo matrimonio. Eso es algo que no... A ver, eso es muy delicado. A mí me ha tocado en la experiencia que hemos tenido en el cristianismo conocer casos de pastores que tuvieron una relación en el pasado y Dios los usa. ¿Qué pasa ahí? Es la gracia de Dios. Si Dios es tan misericordioso que usa casos imperfectos, personas que... Pues todos venimos de una condición del pasado, no, nadie venimos del cielo. Pero como usted lo dijo, estando en el mismo... bueno, estando dentro del cristianismo, ok, ya te entendí. Sí. Bueno, sí. Allí sí. En el caso, alguien que está en el altar, que sabiéndolo lo hizo, y que con cinismo, con descaro dice, ay, no pasa nada. Sí pasa. Hay consecuencias. Hay algo bien delicado.
me voy a ir más al fondo. Ayúdame, Señor, porque voy a decir algo delicado. Ay, Señor, no lo quiero decir porque lastimamos intereses, pero bueno. Una persona que tuvo un matrimonio dentro de la iglesia cristiana y se casó en el nombre de Dios, ¿sí? Por lo que haya sido, se divorció y se volvió a casar. ¿Está en adulterio entonces con la otra pareja? Porque te voy a decir una cosa, yo estaba analizando esto en las Escrituras. Dios reconoce a la legítima, nunca la extraña. ¿Quién es la extraña? La que no es mujer de tu pacto, la que no es mujer de tu juventud, con la que Dios no unió, ¿sí? En mi caso mío, yo sé con quién Dios me unió. Así es. ¿Quién es la extraña? Aunque la conozcas desde niño, aunque se criaron en la misma iglesia, aunque se llevan muy bien, aunque son muy amiguillos desde adolescentes, es la extraña. Es decir, Dios no reconoce a la extraña, Dios siempre va a reconocer a la legítima. Por eso dice su palabra en Malaquías, dice, no sean desleales con la mujer de su juventud, porque Jehová de los ejércitos a quien reconoce es a la mujer de tu juventud, que también la llama la mujer de tu pacto. Él no reconoce a la extraña. Entonces, si alguien se volvió a casar, como haya sido, no se volvió a casar con otro hombre o con otra mujer, por las razones que sean, y muchos tremendos ahorita utilizan hasta citas bíblicas, ahí dice que sí, por infidelidad. No. Pero aquí vemos otro punto. Y se mira eso, inclusive personas que dicen, es que esto no aplica a mí porque es el antiguo pacto. Sí, así. Entonces, hay personas que usan. Sí, no, para todo hay tretas, ¿no? Sí, pero además, el adúltero no falló la mujer, falló él, el ministro falló él. Y todavía se atreve a decir, o a pensar, porque hay pastores que le han lavado el coco y decirle que está bien, que no está mal haberse divorciado y vuelto a recasar porque hubo una infidelidad, pero resulta que ni eso aplica, porque no fue la mujer la que pecó, fue él. ¿Cómo ves eso? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, claro. Todavía dijeras, y obviamente yo no lo comparto, pero todavía dijeras, no, pues es que la mujer me falló. Por eso ahora estoy en otra relación. Pero resulta que no fue ella, fue él mismo que se hizo todo, desarregló todo, dañó a los hijos y ahora está en otra relación. Y así sigue administrando. Pero hay una cuestión bien tremenda. A propósito del punto anterior, no se siente igual la unción. No se siente igual cuando cantan, no se siente nada. Quizás tengan esos músicos, más tecnología y mejores músicos ahora que antes, músicos, pero no está la unción, porque Dios se aparta de eso. De Dios. Igual en la palabra. Déjame añadir un punto más sobre eso. Yo platicaba con un pastor en Chiapas y yo le decía, algo que a mí me llama mucho la atención, le digo, es, porque una persona que después que hizo eso, Dios perdona, eso se sobreentiende. ¿Por qué Dios sigue usando a las personas en sanidades, en liberaciones? Dice, por el amor de Dios. Los dones son, bueno, así lo manifiesta, ¿no? Los dones son irrevocables. Dios te da los dones y te respalda por misericordia, pero se detiene la unción. O sea, ya no hay más crecimiento. Y me comentó algo que se me hizo bien curioso. Dice, aquí venía un hombre que oraba por los enfermos y eran sanos. Oraba por los enfermos y a ver si no causo polémica con esto. Y las personas eran sanas. Después supimos que tenía una relación de adulterio y cuando se descubrió todo su mundo se vino abajo. Es decir, hay personas que pueden seguir siendo usadas por la misericordia de Dios. En Saúl todavía estaba la unción hasta que murió. David reconoció eso. Y siguen siendo usadas porque Dios es bueno. Pero eso no quiere decir que la persona no va un día a asumir consecuencias por lo que hace. O sea, la infidelidad siempre va a producir estragos. Y las personas siempre van a afrontar consecuencias. Cuando dice la palabra, en tu nombre hice esto. En tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y dice el Señor, apártate de mí, jamás. Sí, pero también le dice un punto ahí, le dice... Hacedores de maldad. Entonces hay gente que también utiliza esa cita para decir que el echar fuera demonios hoy, que sanar a los enfermos hoy ya no es válido. No. A ver, hay que entender bien ese contexto. Ahí no está diciendo Jesucristo que eso ya no aplique en este tiempo. O sea, no hay que... En el caso pues de los que dicen que ya no hay milagros en este tiempo, no es así. Dice, ¿a quiénes se está refiriendo Jesucristo en aquel gran día? Dice a los que son hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Una persona que practica la maldad y que genera un antes y un después. ¿A qué me refiero? Cuando una persona comienza un pecado, cuando lo comienza en una sociedad, alguien tuvo que ser el primero en el mundo
que abrió la puerta a la inmoralidad sexual en Estados Unidos. Alguien fue el primero y sabemos quién fue en la historia. Alguien tuvo que ser el primero que impulsó la revolución de la música rock and roll. Alguien tuvo que ser el primero que impulsó, o la primera que impulsó el feminismo, que todo eso son en contra de los diseños establecidos por Dios. Esos son los hacedores de maldad, los que generan un antes y un después de fenómenos que hacen daño a la sociedad en forma de pecado. Entonces, ese punto es importante aclararlo porque hay quienes dicen que todos los que echan fuera demonios y todo, que eso está mal. No. Hay que entender el contexto. Ahí Jesucristo dijo hacedores de maldad, que son personas que practican la maldad o que generan afectaciones a otras personas a través de enseñar el pecado a otros. Entonces, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, ¿existe algún plan de prevención contra la infidelidad? Sí, sí lo hay. Y está basado en varios tonos. El primero de ellos que yo quisiera mencionarte es la atención en el matrimonio. Lo encontramos en Proverbios, que dice que tus aguas, tus fuentes de aguas no sean derramadas por las plazas, sino que sean solo para ti y no para los extraños contigo. Yo entiendo que extraños ahí son los espíritus inmundos. Las personas, claro, pero los extraños se refiere a toda esa invasión de espíritus malos que entran a una familia a causa de abrir la puerta del adulterio, que es una transgresión terrible. Dice la palabra de Dios que bebas del agua de tu propia fuente. Sabemos a lo que se está refiriendo. Digo, esto es un tema que hasta los niños lo pueden ver, pero beber el agua se refiere a disfrutar lo que sabemos que se tiene que hacer correctamente. Y también la palabra de Dios dice que lo bebas en abundancia. Está en Cantares, beban en abundancia. Entonces, ¿cuál es el primer punto que te lleva a una prevención que yo lo llamaría armarte contra la infidelidad y una potencial inmunización contra el pecado en tu alma? Es la atención a tu pareja. Lo primero que va a generar eso es el que cultives tu relación de pareja hará que la mujer se haga como tú. Te voy a explicar algo. Hay hombres que reniegan mucho de que la mujer es terrible, es una fiera, es un león que tienen en la casa. Pero lo que la Biblia dice es que el hombre es el que manda en la casa. El hombre es el que tiene dominio, no la mujer. Si el hombre cambia, se somete a Dios, este es el orden correcto. Me someto a Dios, mi esposa se va a someter a mí, aunque sea una fiera, aunque sea un tigre. ¿Por qué? Porque si el hombre primero pone a Dios y hace las cosas correctamente, la mujer se va a someter al marido. Recordé cuando nos platicó del varón que se fue a la montaña. Ahora, Sí. El Señor la cambió, ¿no? Sí, el Señor cambia a las personas. Sí. Entonces, mira. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en un plan de prevención es atender el matrimonio. Eso es lo primero. Es un ejemplo bien sencillo esto. Cuando en tu casa tienes manjares, ¿para qué vas a ir a pelear sobras o migajas a la calle? ¿Me explico? Entonces, esto es en lo que los infieles y los adúlteros fallan, en que no atienden lo que deben de atender y lo buscan por otro lado. No tienes necesidad de eso, no hay necesidad. Pero tienes que cultivarte a ti mismo como persona, tienes que cultivar tu relación de pareja, ¿sí? Y no irte por la vía más fácil y abandonar a la mujer de tu juventud. Lo primero que tienes que trabajar es, como hombre que eres, en tu propia relación de pareja. Es decir, ten una aventura con tu propia esposa, ¿sí? Esa es una. Otro punto es que hay ciertas cosas que no se deben hacer en un plan de prevención. Por ejemplo, marca tus límites. Marca tus límites, establece con claridad tus límites. Nosotros en la congregación tenemos una relación sana, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y platicamos. No es delito platicar con personas del sexo opuesto. Pero algo que no hacemos aquí, por ejemplo, y digo, cada quien es como es, ¿no? Pero cada quien haga de su vida un cuadro como quiera. Mi opinión es esta. Un hombre no debe abrazar a otra mujer que no sea su esposa. Digo, a menos que sea su madre o sus hijas. Claro. ¿Por qué no? Porque hay mujeres que tienen un vacío emocional, no están siendo atendidas, ¿sí? Y se pueden confundir los sentimientos. Alguien dirá, uy, pues ¿cómo tendrá la mente al pensar de ese modo? No, no es que tenga la mente de ningún modo, al contrario, tenemos la mente sana, por eso actuamos correctamente. Que al permitir tú que en el caso, por ejemplo, de un pastor que tiene una relación con la congregación y andas abrazando a las hermanas, eso es algo incorrecto.
porque se puede dar lugar, no digo que exactamente tenga que ser así, a malinterpretaciones, a equivocaciones. Se tienen que establecer los límites, las llamadas, los mensajes. Digo, tampoco es un delito que le mandes un mensaje a una hermana y le preguntes, oiga esto, lo natural. Hasta allí, establecer límites, ¿sí? Tú te marcas límites en tu conducta hacia personas del sexo opuesto y ese es algunos puntos que te van a funcionar extraordinariamente en un plan de prevención. Por ejemplo, no estaría de más decir que cuando damos consejería a personas del sexo opuesto, tiene que estar presente su esposo de la señora, ¿sí? O mi esposa, que por alguna razón mi esposa no puede estar, bueno, que esté otro varón y su esposa, otro matrimonio que estén presentes, para no dar lugar, para empezar a habladurías. O sea, son señales, son puntos muy básicos, donde tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Son planes que te pueden evitar enfrascarte en una relación. Y hace rato hace un momento yo te decía, no involucres tus sentimientos con personas del sexo opuesto. Lo que pasa es que quienes ejercen una posición de liderazgo en una iglesia están sujetos a este riesgo cuando dan consejería. Y las personas están necesitadas en el alma. Y ahí vas tú de buena persona a atender a una mujer casada que está necesitando ayuda y se involucran los sentimientos y eso es muy peligroso. No tienes que dar lugar a eso. No tienes que dar lugar a eso. O sea, no podemos jugar con la lumbre y decir que no nos vamos a quemar. O jugar con filos y que no nos vamos a cortar y sangrar. Obviamente si estás jugando con filos te vas a rasgar y te vas a lastimar. Es obvio, es evidente. Hay personas que pareciera ser que piensan que pueden jugar con el fuego y que nunca se van a quemar. Te vas a quemar. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Le dijo, huye. Sí fue a Timoteo, ¿ah? Sí. De la inmoralidad. No le dijo, enfrenta la inmoralidad y pelea contra ella. Tú puedes, eres un gran hombre. Sí, no. Le dijo, huye. ¿Qué fue lo que hizo José en Egipto? Él no enfrentó la tentación, él huyó de la tentación. El único que en la Biblia enfrentó la tentación y la venció fue Jesús. Fue el único. Porque nadie podemos enfrentar la tentación en calidad humana. Somos de carne. Entonces, el plan de prevención incluye el que tú tienes que tener claro lo que quieres para ti mismo y para tus hijos. Yo quiero que en mi caso, mis hijas sean bendecidas de por vida. Yo hoy sembré semillas y te voy a decir algo muy delicado que voy a tocar ahora y mi familia lo va a ver como va, lo que es. Saludos. Saludos a mis parientes todos que van a ver este video. Ahí va. Ok, esto va a tronar, pero ni modo, como va. Tengo mucha parentela en Nayarit y en California y en la región. Yo te digo delante de Dios, estoy en el altar, delante de Dios, que yo nunca he estado con otra persona. Estamos hablando de un acto, jamás. De toda mi parentela, no me estoy jactando, me humillo delante del Señor, soy el único. Todos. Tíos, tías, abuelos, antepasados, primos, toda la parentela, 2 o más relaciones, todos. Porque cuando uno no conoce de Cristo, la gente vive como animalitos haciendo las cosas así, no hay conocimiento. No los estoy juzgando tampoco. Yo fui testigo directo, ¿sí?, de secuelas que brotaron en la parentela, de problemas y de males espirituales, producto de esa fatal decisión de aventurarse en una relación fuera del matrimonio. Yo decidí, porque fue una decisión, cuando yo crecí, mi esposa es mi única novia que yo he tenido. Nosotros tuvimos 18 meses de relación, relación de noviazgo. Y nos casamos correctamente. Todo se hizo, como dice, me gusta esta predicación de Marcos Witt. Muchos empiezan al revés, cuerpo, alma y espíritu. No, es espíritu, primero la iglesia, y luego alma, se involucra las emociones y luego el cuerpo ya al último tras casarse. Ok. Y fui el único de toda mi parentela que rompí con esa maldición. Y le doy la gloria a Dios porque yo entendí que ahora mis hijas heredaron esa bendición y me lo están recompensando al por mayor, con una vida íntegra completamente cada una de ellas. Y yo digo, ¿cuánta recompensa tiene el que te cuides? Entonces tú pones en la balanza eso.
tú lo pones en la balanza y dices, vuelvo a lo de hace un momento, en un plan de prevención. Cuando eres tentado, porque somos tentados, no somos de fierro, y decimos, todo esto es lo que el Señor me ha dado y lo mucho que puedo perder por una aventurilla sucia, maloliente, que no tiene ningún sentido de ser, ¿sí? Pero eso es una decisión. O sea, el que tú te prevengas como persona, como hombre o como mujer, está en ti. O sea, no va a estar el pastor detrás de ti cuidándote todo el tiempo. No, ni tu esposa tampoco te puede cuidar. En mi trabajo, por ejemplo, yo ando en la calle. O sea, a mí nadie me puede andar cuidando. Porque aparte de tener la iglesia, tenemos un trabajo, aclaro eso, ¿no? Y nadie te tiene que andar cuidando. O sea, eres tú el responsable de tu vida, de tu alma. O sea, tú guarda, dice su palabra, con diligencia tu alma. Es Dios el que te dice a ti que tú te cuides a ti mismo. Por eso yo digo, primero Dios, por amor a Él. Segundo, por mí mismo. Tercero, por mi pareja. Cuarto, por mis hijas. Y ahí sigue la línea. Pero el plan de prevención, que es muy largo el tema de explicar, los puntos están concretos a un tiempo limitado. Pero el plan de prevención incluye primero que atiendas a tu pareja. Allí enfócate, allí clávate, allí relaciónate, ahí ten una aventura, ahí. Eso hará que lo demás se torne difícil para el enemigo hacer que caigas. Otra cosa con la que también no se debe jugar, y es que no lo puedo mencionar, pero lo que es lo que hoy la gente mucho busca, no por le dicen, todo eso, que no lo puedo decir porque si te detectan te bajan el video, pero no jueguen con eso. Hay personas que juegan con eso, que juegan con eso y piensan que lo pueden controlar. Eso no se puede controlar. Los demonios no tienen saciedad. Es algo que te va a llevar primero mirando poco. Eso también da lugar a la infidelidad. Así es. Porque eso te lleva de poquito a lo mucho hasta que la persona se puede tornar un animal. Es muy complicado. Yo un consejo que le doy, por ejemplo, pues, a mis hijas, es que antes, cuando lleguen a ese momento, que se fijen en un hombre que primero ame a Dios, que Así primero es. busque de Dios, y si sabe y si ama a Dios, con más razón las va a amar a ellas. Ese es un consejo que yo les doy para todos aquellos jóvenes que estén mirando esto. Siempre pídenle dirección a Dios para lo que va a ser ese matrimonio, esa relación que van a tener con sus parejas. Siempre pídanle dirección a Dios. Y si Dios les revela que es Él, adelante. Tienen su bendición, que es lo más importante. La bendición de nuestro Dios, la dirección de Él. La última pregunta. Con esta pregunta vamos a finalizar. Tras un adulterio, ¿es posible la restauración en la persona, en su matrimonio? ¿Es posible la restauración, la relación con Dios después de un adulterio? Es muy difícil, muy difícil y muy doloroso, pero es posible. Vuelvo a lo que te decía hace un momento, los 3 tonos. Como impío es una cosa, como creyente es otra, y como ministro del Evangelio es todavía más difícil la restauración. Y dependiendo de recuperar qué. Hay cosas que se pierden, que se pueden recuperar. Hay cosas que se pierden que no se recuperan, pero no importa si no se recuperan. Pero hay pérdidas irreparables tras un adulterio cometido. Está decretado en la palabra de Dios. Una de ellas puede ser la propia pareja, que se puede perder. Puede ser una pérdida que no se puede reponer. Para empezar, la confianza, porque la confianza es un antecedente que queda marcado y lacrado allí. Entonces, cuando alguien cometió adulterio, pues la sospecha siempre va a estar presente. Es muy difícil, habiendo un antecedente, que la confianza se recupere completamente. Bueno, pero otra cosa que se pierde, y esto es tremendo, es cuando alguien comete adulterio, se pierde la reputación de la persona. La reputación es algo que no se puede recuperar. En el caso de un ministro, te decía hace un momento, queda marcado de por vida la afrenta. Pero incluso recuperando la confianza de las personas, los recuerdos de un pasado van a aflorar, tarde que temprano o en su momento. Con todo eso en mente, nos preguntamos, ¿es posible una restauración? Sí es posible,
pero muy difícil. Me gusta y me encanta, como lo dice un varón que me encanta como predica, me encanta eso, que dice es como una lámpara quebrada. Tú puedes pegarla con un pegamento fuerte y la lámpara de vidrio o lo que rodea el foco puede quedar unido otra vez, pero a la luz se van a ver las líneas, las líneas que ligan esa lámpara. Entonces es como una vida rota. Cuando une los pedazos nunca vuelve a ser igual. Es como un motor reparado o como una persona que opera. No es lo mismo que el original. O sea, hay una afectación. Entonces, ¿es posible una restauración? Sí es posible una restauración, pero es muy difícil. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona para alcanzar esa restauración? Bueno, lo primero, de 3 puntos, lo primero es arrepentirse. Si no hay arrepentimiento del pecado, lo demás no puede funcionar. No es solamente, ese es el error que muchos cometen. No, es que yo quiero recuperar a mi esposa, es que yo quiero recuperar a mi marido. Así dicen las personas, ¿no? Pero no se arrepienten del pecado. No se trata de recuperar a la pareja, se trata de que te arrepientas de lo que hiciste. O sea, hay que entender que al primero que ofendimos no fue ni siquiera a la pareja, fue a Dios. Porque es adulterio. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es arrepentirse del pecado, número 1. Número 2, buscar ayuda profesional. Por profesional yo no diría un psicólogo, yo respeto eso, pero yo digo una ayuda espiritual. Alguien que esté calificado para ministrar tu alma. Alguien que tenga el temor de Dios, conocimiento de la palabra, un matrimonio sólido y estable, saludable y fuerte y que te pueda realmente bendecir cuando recurras a él, a esa pareja de ministros que te ayuden a salir de ese problema. Acércate con alguien que te pueda ayudar tras una infidelidad cometida. Y lo tercero que también se tiene que hacer es entender que Dios perdona, pero que las secuelas pueden quedar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hubo un hijo en esa relación? Cuando hubo un hijo o una hija. O sea, ¿cómo se puede evitar eso? Eso ahí queda de por vida. O sea, aunque tú digas, ay, yo ya me arrepentí, Dios me sigue usando. Sí, pero ese hijo, esa hija es la marcación, que además te tienes que hacer cargo de eso, no hacerse cargo, digo, aquí en su vida, no, pero ahí estás incurriendo en una falta, porque es alguien del que tienes responsabilidad. Es tremendo esto. Pero, ¿es posible una restauración? Una vez más la pregunta, y la respuesta es sí, sí es posible una restauración, pero es muy difícil. Por eso hay que adaptarnos al plan de prevención, principalmente, antes que después de estar llorando por lo cometido. Pero sí, si las personas que nos miran y si alguien tiene o tuvo o está teniendo ese problema, ¿es posible ser restaurado? Sí, sí es posible ser restaurado. ¿Sabes por qué? Porque el adulterio no es un pecado imperdonable. No es un pecado imperdonable ni es el fin del mundo. Pareciera serlo, ¿no? Pero no es el fin del mundo. Dios perdona. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es tan perfecta y tan poderosa que limpia todo pecado. ¿Sí? O sea, el Señor perdona. Tampoco quiero que tras esto vayan algunos a suponer que, somos bien drásticos y bien intolerantes. No, no, no. Dios perdona. Dios es misericordioso y restaura las vidas y las almas que están dispuestas a cambiar. Amén, así es. Quisiera como conclusión decir de esa manera que Dios, como testimonio también, Dios reparó nuestro matrimonio, mi matrimonio, y fue la manera en que yo pude encontrar la luz en ese camino de oscuridad que viví. Entonces, un consejo para todas aquellas personas, para todos aquellos hermanos, para todos aquellos jóvenes es sigan en la palabra, acudan a sus padres espirituales, a su pastor, a la pareja, matrimonio pastoral, acudan a ellos, consejería. Y lo más importante, acudan siempre a Dios en oración, siempre en la búsqueda de la palabra. No dejen de congregarse, no dejen de orar y no dejen de buscar al Señor. Quiero finalizar leyendo Efesios capítulo número 5 a partir del versículo número 28. Dice la palabra de Dios: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer
se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia, porque como somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Amén. Gracias, Señor. Daniel, discúlpame. ¿Puedo leer estas palabras? Así es. Estas palabras son un poema. Bueno, tengo otro poema que les compuse aquí. Son dos poemas que le compuse a mi esposa. Pero este es otro. Esta es otra información. Es un poema que hice sobre lo que es el adulterio. Lo quiero leer. Dice así, mira, dice: No entregues tus secretos a cualquiera, ni descubras tu corazón con premura. No declares tus palabras a la ligera, ni te impresiones de mujer alguna su hermosura. No te atraigan con facilidad los encantos, aprende a guardar celoso tu distancia, pues lo visto así es falso son espantos, que al aplastarte te aseguro harán perder tu elegancia. En palabras enmieladas nunca creas, de miradas seductoras te conmino a apartarte. No te acerques a la lumbre o lo que veas, pues se presta frente a ti para destrozarte. Si por el pan que hay en tu casa correrás tras las migajas, tras el acto consumado terminarás como bocado. Si el pecado con ceguera así agasajas, como hombre deglutinado serás menospreciado, y por tus hijos en el piso quedarás avergonzado. ¿Qué sentido tiene disfrutar 5 minutos en la hoguera, si la tormenta de problemas tempestuosa contra ti se arrasa? Si por mujer extraña preferiste esa ceguera, has de entender que el pecado oculto siempre doloroso alcanza. Por más que encubras tu preciado y ominoso secreto, y tu filosa arma ocultas a tu inocente pareja engañada, esa arma venenosa saldrá a la luz por bíblico decreto, y cuando lo haga, tu vida será profundamente lastimada por culpa de tu enredo y secretos de tu mente entelarañada. Yo por eso mejor opto por el camino en verdad inteligente, y decido amar a mi gacela, preciosa Mari, mi amada. Si con ella soy feliz, entonces es lo preferente, pues disfruto paz intensa por tantos otros tan buscada. Así, caminando tras las reglas, vivo tan diferente, honrando el matrimonio y esta unión tan preciosa, tan anhelada. Pero, si tan solo tantos este sencillo principio entendieran, que por la escoria, la deshonra y el oprobio se deslizan sin pensarlo, si por basura y por ceniza su alma no comprometieran, el dolor y la muerte no brotarían tras el pecado de gustarlo. Qué irrisorio y patético es ver a un hombre llorando por un falaz bombón prohibido, fascinado por la dulce atracción de los encantos del espejismo, atraído por la vista por la mentira seducido, por su ceguera víctima de incontrolable ventajismo, pero más triste y lamentable es que tras el fruto de la muerte haber comido, la serpiente lo haya mordido, envuelta en la sensualidad, con el moño de Cupido. Y si por ser fiel a mi Mari me llaman tonto y mandilón, de este mundo miserable, para mí eso no importa. Prefiero ser feliz con ella como niño así de grandulón, pues cada quien cosecha lo que medida y a su grado se comporta. Por ello mi alimento espiritual mi alma preserva, fortalecida la tentación enfrento inmune por su gracia inefable. Mi corazón, mi lealtad y mi amor por Mari se reserva, y así mi mente, mi autoridad y mi hogar estable se conserva. Si pudiera expresar lo que yo por ella siento, cómo mi corazón late por mi Mari como luces en concierto. Le soy fiel por amor y evitar lo contrario que presiento ocurriría si tras la carrera mi vida tropezara en desacierto. Aquí finalizo mis palabras, aunque inspiración me ha sido dada para desplegar más derroche de poesía y de talento. Os invito, amados hermanos, atendáis con prontitud mis consejos y escritos. Sean fieles a la amada que os ha soportado. Si los problemas contra vos aquí descritos sobre vuestro infortunio y desgracia se cirnieren, razón habrá para llorar, pues habréis vuestra lealtad vulnerado, el pacto roto y el matrimonio agonizado. Si el dolor traspasare tu corazón y la espada afilada asateare tu casa, has de saber que ni mis palabras ni mis consejos podrán mitigar tu dolor, pues las heridas brotarán como cabrahigos de la cefela en abundancia. Si por migajas presuroso corrieras atolondrado, entiende que en el piso acabarás deshecho y deglutinado. Si por una cara linda y una escultura andando fueses deslumbrado, vomitado concluirás tus días por el diablo destrozado y por impíos en el suelo vapuleado, humillado, ridiculizado y avergonzado. Piénsale. ¿Tiene sentido todo esto por el fascine, por un deslumbre o por un aventurón? ¿De veras serás tan despistado, tan soplete y tan mediocre de llegar a tragar la basura después de que el gran rey te honró al elevarte y volar entre las alturas? Sé inteligente, sé audaz, sé fiel, sé libre, sé feliz. Ama a tu esposa y vive solo para ella. Este es un poema que le hice a Mari, tengo 3, y ese es uno, relacionado al tema de la infidelidad.
donde lo que quiero es dejar estas palabras para concluir y con esto dejar el tiempo a Daniel de que pues hay que pensarlo 3 veces antes de. No importa si miras una cara bonita. Te voy a decir algo que me dijo mi esposa, aquí lo voy a revelar en público. Pero un día me dijo unas palabras que me tocaron el corazón. Dice, en la vida te vas a encontrar a mirar a mujeres más bonitas que yo o yo hombres más guapos que tú. Ese es inevitable, el mundo es enorme. Pero tú y yo estamos casados. Y estamos casados delante de Dios. Entonces, quiero concluir esta intervención y esta participación, esta oportunidad, invitándoles a que se cuiden. O sea, no miren la cara bonita. Ay, es que está bien guapa. No miren un cuerpo escultural o unas palabras bonitas. La Biblia dice que es una mirada seductora, que son palabras enmielosas y que eso no te prenda con sus ojos, porque no tienes que ver eso. Tienes que ver la serpiente, no me refiero a la persona, al espíritu inmundo que está en ello, que está escondida allí. En un mono de Cupido la sensualidad sí se presenta, pero hay una víbora que te va a destruir y que te va a hacer pedazos en el piso. Pregúntale a los hombres de Dios que cayeron en pecado cómo terminaron. No mencioné nombres, pero sí quiero mencionar este caso. Me llamó mucho la atención porque lo menciona un hombre de Dios en este tiempo. Habla sobre él, un hombre que se llamó, es de República Dominicana, Luis Urbáez. Fue un gran hombre usado por Dios, pero cuando él cayó, nunca más se pudo levantar al mismo nivel. Entonces hay que tomar esos ejemplos también, no solo los buenos, sino los malos, y entender que a cualquiera le puede pasar el que se descuide. Entonces, principalmente hay que cuidar el alma, porque un día queremos entrar a la presencia de Dios. Así es, pasar una eternidad, llegar a su presencia. Quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por su conocimiento que Dios le ha dado, su sabiduría. Espero, como digo, va a ser de bendición para todas aquellas personas que lleguen a ver este video, este podcast. Los invito a que se suscriban, a que comenten, a que compartan, para que más personas lleguen a ser bendecidas por medio de esta información. Y no olviden que Dios es grande, Dios es amor y Dios es misericordioso. Te damos gracias, Padre, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.